A continuación intentaré explicar de la manera más detallada posible cuál fue la forma en la cual yo logré construir mi capital, sobre todo en mis inicios, pero también intentaré explicar, sintetizando y detallando cómo logro mantener y al mismo tiempo crecer mi capital en el momento actual. Yo sé que en algunos videos he dado algunas pistas y he comentado cosas que van en este sentido, pero ahora quiero hacer claridad acerca de algunos aspectos, porque creo que la mayoría de las personas, sobre todo al principio, sobre todo cuando apenas comienzan, se equivocan en los conceptos básicos. Y este tipo de equivocaciones les cuestan en términos de la cantidad de dinero que podrían llegar a perder y en términos de el rendimiento potencial que por su dinero podrían llegar a obtener. Entonces, por favor, presta mucha atención porque creo que esto será interesante. Fue como yo lo hice y me ha dado excelentes resultados. Como lo he comentado en algunos tutoriales y videos anteriores, al principio la construcción de capital, en mi caso, es mi caso, lo cual no quiere decir que se pueda extrapolar a otros casos. Me funcionó a mí, pero no necesariamente quiere decir que les funcionen a otras personas, por lo cual cada uno de ustedes debe valorar si lo que yo voy a comentar les sirve o no les sirve, es pertinente o no es pertinente. En mi caso, la construcción de capital al principio se basó en el trading, única y exclusivamente. Y esto ocurrió por dos motivos. El primero de ellos, tenía poco capital. Entonces, lógicamente, si yo quería imprimirle velocidad a la construcción de mi capital, a la construcción o al crecimiento de mi dinero, necesitaba realizar operaciones con apalancamiento, porque el apalancamiento sería el vehículo más idóneo para alcanzar, para tener esa velocidad en el crecimiento de mi dinero. Entonces se basó en el trading precisamente porque tenía poco dinero. La segunda variable que para mí fue importante es que en aquel momento, y esto va acompañado de la primera, en aquel momento yo no tenía nada que perder, yo era pobre y por lo tanto si yo perdía todo mi dinero o lo que tenía en ese momento, pues seguiría siendo pobre, nada habría cambiado. Pero el análisis que yo realizaba en aquel momento es que si esto me daba resultado y si yo lograba entender cómo funcionaba y lograba llegar a cierto nivel de consistencia, entonces seguramente en algún momento llegaría a dejar de ser pobre. Entonces observen lo siguiente, comencé con el trading porque tenía poco capital. Si tienes poco capital, no puedes pensar en ganarte dividendos porque sencillamente es que los números no dan. O no puedes sencillamente invertir en acciones que tienen un crecimiento, pero que carecen de volatilidad, porque sencillamente te demorarás muchísimo en lograr determinados resultados. Todo esto iba acompañado con que yo no tenía nada que perder. Esa situación es muy diferente a mi situación actual. Yo tengo ahora mismo mucho que perder. Entonces, cada uno por eso debe evaluar, debe valorar el momento que están viviendo para saber cuál es el tipo de decisiones que más les conviene tomar. Pero hay otra situación y es que desde el punto de vista de mi perfil psicológico y de mi perfil de riesgo, yo tengo algunas características, mi personalidad tiene algunas características intrínsecas o tiene algunas características que son importantes que se adecúan a una operativa de trading que todos ya debemos saber que es una operativa de altísimo riesgo, que es una operativa de muchísima presión mental, que es una operativa de muchísimo desgaste psicológico y en general tiene una serie de características. El trading podría hacer que no funcione con determinados perfiles psicológicos. Por ejemplo, y creo que esto yo también lo he comentado, en situaciones de alta presión yo me crezco. Es decir, yo me siento como pez en el agua en situaciones de alta presión. Cuando estoy metido en un problema o cuando ya se llega la fecha para algo, yo me crezco y funciono mejor. Yo funciono muy bien bajo presión.
Y claro, esto encaja a la perfección con una operativa de trading como era la que yo tenía sobre todo al principio. Pero existen otras personas que cuando están bajo presión se ponen a llorar, se tiran al piso, buscan culpables, se hacen las víctimas, quieren dar pesar, se encomiendan a Dios y todas estas cosas. Y esto no funciona. Nosotros tenemos que determinar, esto es muy importante, tenemos que determinar si nuestro perfil psicológico de riesgo se adecua o encaja con una operativa de alto trading o con una operativa de trading. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que el trading probablemente no funciona para todos. El trading no funciona para todos. Igual, existen algunas inversiones que me podrían funcionar a mí, pero que no le podrían funcionar a otra persona. Sencillamente porque somos dos personas diferentes. Eso es normal, pero tú debes identificar qué es lo que te encaja, qué es aquello con lo cual tú te sientes cómodo y qué es aquello que te permite invertir o operar tranquilo. Ese descubrimiento es tuyo, nadie más lo puede hacer por ti, pero es importante que lo sepas. Entonces al principio yo comencé de esta forma y así fue como yo me quebré 3 veces. A la tercera, que es aquella vez en la que perdí casi $500,000, yo duré un año, no hice nada durante ese año, duré un año paralizado y lo que hice fue investigar cuáles eran la combinación de herramientas de análisis técnico junto al análisis gráfico y junto a un buen análisis fundamental que me generarían la menor cantidad de señales falsas. No estaba buscando la mayor cantidad de señales contundentes, no. Estaba buscando un sistema que me generara la menor cantidad de señales falsas. Eso es lo que yo busqué y en eso me tardé un año en conseguirlo, en analizarlo y en ponerlo a prueba. A partir de allí todo fue historia porque la quiebra fue en el año 2006, llegamos al año 2007, he terminado de pagar todas mis deudas, fue un proceso de aprendizaje y encaja con el año 2008, un año en el cual yo exploté porque todo este conocimiento acumulado y todas estas experiencias acumuladas fueron geniales que ya las tuviera interiorizadas y que ya fuera consciente de ellas cuando llegó la crisis subprime del año 2008. Por eso es que yo le agradezco a Dios haberme quebrado 3 veces, porque fue el aprendizaje que me permitió llegar preparado al año 2008 y esto cambió radicalmente la trayectoria de mi vida. Pero claro, después del año 2008 yo pasé de manejar pequeños números a manejar grandes números. Voy a poner un ejemplo, pero así a grandes rasgos, redondeando números. Antes del año 2008 yo manejaba una operativa de $20,000 con capital propio. Después del año 2009 yo manejaba más de $500,000 de capital propio. Fue un crecimiento exponencial. Tal vez para algunos $500,000 sea muy poco dinero por el nivel que manejan, pero para mí fue un cambio radical por el cambio en los números que yo comencé a manejar. Pero claro, llegas a un punto crítico y a partir de allí, además de llegar a ese punto crítico, tu edad, tu biología cambia, todos cambiamos. Es decir, yo ya no era el mismo joven de 26 años, ahora tenía 28, 29, 30, 31, 32, 33 años. En algún punto me da una pequeña picada del corazón. Fue algo muy sutil, pero lo que yo sentí en ese momento era que si tomaba el teléfono para llamar a una ambulancia, me moría. Es decir, yo sentía como que me iba a crujir el corazón. En ese momento yo entendí que la intensidad de mi trading debía cambiar o directamente debía paralizarse porque me iba a morir. Es decir, bajo presión constante es como estar en estas fiestas electrónicas 15 días seguidos, chispón, 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 chispón. Imposible, o sea, así no puedes estar toda tu vida. Porque sencillamente fue lo que me ocurrió a mí, no quiero decir que le vaya a ocurrir a todo el mundo, tu biología cambia y ya tu nivel de resistencia física y emocional cambian, todo cambia. Entonces allí tú tienes que cambiar de estrategia para no paralizar el crecimiento. A partir de allí yo seguí qué es la estrategia que yo tengo actualmente. El 90% de mi capital está invertido en acciones tipo blue chip y en acciones tipo dividend aristocrats
y es decir, en compañías con un gran valor fundamental que pagan dividendos y esto me genera un flujo. El otro 5% del capital es efectivo, que yo mantengo en efectivo o en renta fija de corto plazo por si ocurren imprevistos, por si tengo una emergencia médica, por lo que sea. Imprevistos que todos podemos llegar a tener, necesito dinero en efectivo. Y el otro 5% del capital yo lo utilizo para trading, no con la misma intensidad y frecuencia de antes, pero sí que sigo realizando operaciones de trading. De hecho, por ejemplo, con el grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo, a partir de hoy voy a comenzar a compartir con ellos todas las operaciones de trading que realizo con una cuenta real. Entonces hoy fue la primera clase de eso y espero seguirlo haciendo cada vez que vaya a realizar una transacción o vaya a ejecutar un análisis previo a una transacción. Esto es solo para el grupo de WhatsApp al cual pertenecen no solamente los que han comprado ese servicio, sino también los socios Elite y Gold. Sigo el 5% en operaciones de trading, pero no con la misma frecuencia e intensidad que antes. Pero escúcheme bien yo lo que hago. Por favor, prestar atención. Por ejemplo, ese 5% son, por ejemplo, pueden ser 30,000, 50,000 dólares. Yo con eso hago trading, es decir, operaciones con apalancamiento que si salen mal, como es apenas un 5% de mi capital, pues no pone en peligro mi calidad de vida. Pero el hecho es que cada vez que yo gano dinero con el trading, yo retiro el dinero. Y eso yo lo he hecho desde siempre. Sobre todo después de que me quebré la tercera vez. Yo retiro el dinero, gano dinero, duplico la cuenta, retiro. Gano dinero, duplico la cuenta, retiro el dinero. Gano dinero, duplico la cuenta, retiro el dinero. Y ahora, ¿en qué hago yo con este dinero que yo retiro de mi cuenta de trading? Con este dinero yo compro activos de gran valor fundamental con una visión de largo plazo. Escuchen bien esto, por favor, o presten atención, porque esto es lo que convierte, yo diría que este es un estilo de inversión que te hace indestructible. Porque, primero, el grueso de mi capital está en inversiones sobre activos, acciones de gran valor fundamental y acciones tipo Blue Chip y del estilo Dividend Aristocrats. Y esto de hecho va creciendo muy bien y con los dividendos esto se retroalimenta y va creciendo y va creciendo. Pero es que además cada vez que yo gano dinero con el trading, yo lo retiro y compro más acciones de este estilo. O yo lo retiro y me compro un piso para alquilar, o yo lo retiro y me compro un parking para alquilar, o yo lo retiro y me compro un trastero para alquilar. Siempre yo estoy retirando y con este dinero me compro activos de gran valor fundamental y yo creo que esta es una estrategia que te hace indestructible a largo plazo y que te permite llegar a grandes números a largo plazo y, hombre, que te permite estar muy tranquilo. Yo realizo muchísimo trading sobre el Standard & Poor's 500. De hecho, por eso la mayoría de los análisis de Invertir Aprendiendo son sobre el S&P 500, porque yo hago el trading y yo inmediatamente comparto con ustedes el análisis. Yo hago bastante trading con el S&P 500, no con la intensidad de antes, sino con la frecuencia de antes, pero cada vez que gano dinero, lo retiro y con esto compro más acciones. Acciones Blue Chip y acciones Dividend Aristocrats. Cualquiera podría decir, pero Ángelo, tú puedes porque ahora estás bien y tienes dinero y ganas bien. Pero claro, todos evolucionamos y si nosotros nos introducimos en una escalera ascendente de conocimiento, de entrenamiento y de ponernos al juego, de someternos a la presión, porque para prosperar se necesita coraje, todos creo que lo podríamos llegar a lograr. Además, ten en cuenta lo siguiente, yo tengo en este momento 42 años. Hace 20 años yo era un mensajero de salario mínimo. A mí nadie me regaló nada y a mí nadie me puso en bandeja de plata las cosas. Yo me las busqué. Yo me busqué la vida, yo me busqué los libros, yo me busqué los entrenamientos, yo me busqué los mentores. Es decir, de manera consciente yo busqué amueblar mi mente, yo busqué mejorar mi actitud, yo busqué convertirme en una persona más sofisticada. Yo lo busqué y yo creo que cuando uno busca las cosas, las encuentra. Esta ha sido mi evolución, esta es mi operativa actual.
Para las personas que tienen un capital igual o superior a $500,000, yo siempre les sugiero, inviertan en activos de gran calidad fundamental que les genere buen flujo, es decir, buen dividendo. Y si desean hacer algo de trading, los beneficios de ese trading, con los beneficios compren más activos de más calidad y esto será un círculo muy favorable para ti, un círculo que te llevará en ascenso, el capital irá en ascenso, los flujos cada vez serán más grandes y como los flujos de efectivo cada vez son más grandes, entonces los lujos que te puedes dar cada vez son más grandes. Pero primero son los flujos y después vienen los lujos. Así es. Si tú quieres aprender y profundizar acerca de estos temas, no te debes perder nuestra actual promoción de mitad de año. Ya se va a agotar porque los cupos se van a agotar. Si alguien quiere aprender y no aprovecha la promoción de mitad de año, no quiere aprender, está perdiendo el tiempo, está buscando excusas. Te dejo un link aquí debajo con todos los detalles y si esto tiene sentido para ti y si conmigo quieres aprender y quieres que yo sea tu profesor, te inscribes y nos vemos dentro. Hasta pronto.